Recuerdo que en el anterior semestre perdíamos mucho tiempo haciendo ejemplos, porque teníamos que ocupar lo que es el programa Paint para estar dibujando lo que es, digamos, algunos ejemplos para las estructuras. Más que todo para los ejercicios, digamos, en el momento de que teníamos que hacer algún ejercicio, teníamos que estar explicando, creando pequeñas figuras ahí en el Paint, y ahí perdíamos mucho tiempo. Así que ahora decidí hacerlo de esta forma para no tardar mucho. Bien, como supongo vieron con el ingeniero, acá voy a dibujar lo que es un nodo ya. Ojalá que se vea bien. A ver, voy a dibujar lo que es un nodo ya. Este cuadrado va a ser mi nodo. El nodo está compuesto por tres campos o tres atributos, ¿ya? Bueno, vamos a decirle que por tres atributos. Uno de ellos vendría a ser el dato que almacena el nodo. A ver, bueno, para la estructura árbol binario vamos a estar trabajando con un nodo que tenga tres atributos. Aunque después ustedes, si es que quieren, pueden crear un nodo que tenga 4, 5, 6, 7, 8 atributos, 10 atributos, lo que ustedes quieran. Pero para la estructura árbol binario vamos a estar trabajando con un nodo que contenga tres atributos. Este vendría a ser el nodo. Ya, este es un nodo. Como les comenté, ese nodo está compuesto por tres atributos. Uno vendría a ser el campo dato, la información que almacena ese nodo, que vendría a ser este, ¿ya? Vamos a decir de que este va a ser el dato. Este va a ser el dato que almacena el nodo. Bien, ustedes podrían crear lo que es una estructura nodo eh, que almacene objetos, que almacene varios datos, digamos, que almacene o que tenga hartos atributos, como ser atributos de tipo string, tipo char, tipo float, lo que sea. Pero nosotros, para la estructura árbol binario, vamos a estar trabajando con lo que es un dato de tipo entero. Vamos a estar trabajando con un dato que va a ser entero, ¿ya? Entonces, este dato va a ser la información que almacena el nodo. Muy bien. Después, por otra parte, tenemos a los que son los otros nodos que conforman este mismo nodo, ¿ya? Cuando creemos la estructura, vamos a crear dentro de la estructura nodo unos objetos que también van a ser de tipo nodo que nos van a permitir enlazar los nodos que componen el árbol binario. Y eso vendrían a ser el nodo hijo izquierdo, que lo vamos a nombrar como H y SK, ¿ya? Y después vamos a tener a lo que es el nodo hijo derecho, que le vamos a poner este nombre, HDR. Como les comenté, estos también van a ser nodos. Bien, para ir recapitulando un poco, vamos a crear esta estructura nodo dentro de nuestro programa de Java. ¿Por qué? Porque Java no tiene un tipo de dato nodo, no tiene un tipo de dato nodo. Así como los otros tipos de datos que son primarios, como ser los tipos enteros, string, char, bool, float, ¿ya? En Java no existe un tipo de dato nodo, así que por eso es que vamos a crear una clase
con la que vamos a poder crear objetos de esa clase, es decir, objetos de tipo nodo. ¿Está bien? Así que cuando creemos nuestra estructura, cuando creemos una clase llamada árbol binario, lo que vamos a hacer es crear dentro de esa estructura una clase interna con el nombre de nodo. ¿Está bien? Bien. Entonces, una vez que tengamos creado nuestra clase nodo que nos permita crear objetos de tipo nodo, recién vamos a ver la parte de la clase árbol binario, ¿ya? Después, recién vamos a estar trabajando con los métodos propios que va a tener la clase árbol binario. Recuerdo de que el INGE lo explica de esta forma más o menos, ¿no? Aquí vamos a crear lo que es un árbol binario, ¿ya? Este va a ser mi árbol binario, pero que se vea bien. Y está compuesto por nodos, ¿ya? Los nodos lo vamos a representar con un círculo y dentro de ese círculo vamos a poner el dato que almacena ese nodo. A ver, aquí voy a ponerle de que este nodo va a tener el dato 10. Después va a tener como hijo de derecho un dato menor a este nodo que tenemos aquí. Y como hijo de derecho vamos a poner a un dato mayor al nodo que tenemos aquí. Mayor al dato que almacena este nodo de aquí. Ese nodo. Voy a ponerle 20. Bien. Al primer nodo se le suele llamar raíz. Supongo que ese concepto ya lo vieron con el ingeniero, ¿no? Al primer nodo se le suele llamar raíz porque a partir de ese nodo nacen los demás nodos que conforman el árbol binario de búsqueda, ¿ya? El árbol binario de búsqueda. Bien, el árbol binario de búsqueda es un tipo de árbol binario especial. ¿Por qué? Porque los nodos que componen este árbol están ordenados de una forma que sea más fácil encontrar la información que tenemos almacenada en un determinado nodo, ¿ya? Y ¿cuál es el orden? El orden que tiene una estructura árbol binario para ordenar los nodos que componen ese árbol binario son de que en la parte izquierda que tiene un nodo, que tiene nodo raíz, se encuentran todos los datos menores a la raíz, menores a este. Y en la parte derecha se encuentran todos los mayores. Ya, bien, esa es la forma en la que se ordenan los datos en un árbol binario. Claro que ustedes lo pueden, digamos, este orden, lo pueden volcar. Por ejemplo, pueden decir de que en la izquierda vayan los mayores y en la derecha vayan los menores. Pero generalmente se suele ocupar esta lógica para ordenar los elementos que componen un árbol binario. Bien, hasta ahí creo que les quedó claro, ¿no? Bien. eh, Esta misma secuencia se repite con los demás subárboles que vamos a tener en el árbol binario. ¿Ya? Esta misma secuencia se repite. Por ejemplo, a ver, de que tengamos más subárboles acá. Vamos a, vamos a tener como ejemplo de que tengamos más subárboles. Por ejemplo, aquí vamos a tener lo que es el 2 y aquí el 7. Bien. Esto vendría a ser un subárbol. ¿Ya? Esto vendría a ser un subárbol. Muy bien. Y aquí vemos de que la misma secuencia para ordenar los elementos se repite, tal cual como vemos en la raíz. Vemos de que el nodo raíz tiene como hijo izquierdo un dato menor a él y como hijo derecho un dato mayor a él. Así que en este subárbol esa misma secuencia se repite.
Vemos que aquí tengo un dato menor y aquí un dato mayor, el cual es 7. Bien. Existen algunos detalles en cuanto a los nodos que después cuando programemos vamos a estar programando métodos especiales para trabajar con nodos que también son especiales o tienen alguna característica que los hace especiales. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo con el dato 20. A ver, si es que se acuerdan lo que avanzaron en la anterior clase con el Inge, cuando un nodo no tiene hijos, ¿cómo se le suele llamar? Si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda? Hola, hola, chicos. Pueden comentar por el chat. A ver, alguien me comentó por el chat y ni caso. Ah, Mauro dice hoja. Bien, al parecer Mauro sí se acuerda. A un nodo que no tiene hijos se le suele llamar nodo hoja. O se le llama nodo hoja, ¿ya? Después, cuando creemos la estructura árbol binario y cuando creemos lo que es los métodos especiales que tiene el árbol binario, vamos a estar creando un método para encontrar los nodos hojas, para preguntar si un nodo hoja, perdón, para preguntar si un nodo es hoja o no. Y también vamos a estar creando otro método para contar cuántos nodos hojas tenemos. Así que estos detalles es bueno que lo conozcan ustedes, ¿ya? Y este subárbol, ¿cómo se le llamaría? Cuando un subárbol tiene todos sus hijos, tiene ambos hijos, ¿cómo se le llamaría a ese subárbol? O a ese nodo, mejor dicho, a ese nodo que tenemos aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se le llama? Sí, ese es el concepto más o menos, Mauro, pero tengo entendido que cuando un nodo tiene ambos hijos se le suele llamar nodo completo o subárbol completo, ¿ya? Es completo. Exacto, Johnny. Exacto, Johnny. Se le suele llamar así. Cuando tiene ambos hijos es un completo, ¿ya? Y cuando tiene al menos un hijo es nodo padre, ¿ya? Si es que tiene al menos un hijo es nodo padre. Si es que no tiene hijos es hoja. Bien, a ver. Y cuando solamente tendría un solo hijo sería incompleto. Por otra parte, ¿no? Sería incompleto. Entonces, este nodo que vemos que tiene un hijo, bueno, vemos que tiene dos hijos, ¿no? A este nodo se le suele llamar, mejor dicho, nodo padre, ¿ya? A este nodo se le llama nodo padre. ¿Por qué? Porque tiene hijos. Cuando un nodo no tiene hijos, se lo llama hoja. Bien. Y a estos dos nodos, ¿qué vendrían a ser estos dos nodos? Estos dos nodos vendrían a ser nodos hermanos, ¿no es cierto? Ese concepto supongo que también lo vieron en la anterior clase con el ingeniero. Bien, hasta ahí ya creo que ya recordaron un poco sobre las características que tienen algunos nodos en especial. Vemos de que este que no tiene hijos es hoja, este que tiene ambos hijos es completo
estos nodos son hermanos, este es raíz, y estas flechitas o estas rayitas que conectan ambos nodos vendrían a ser los nodos hijo izquierdo, digamos, que están apuntando hacia este otro nodo, que nos permiten enlazar los nodos. ¿Sí? Sería eso. Bien. Eh, ¿Qué más les puedo comentar? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, chicos? Hasta que me acuerde de ciertas cosas. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Nada? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien. Entonces, vamos a estar creando la clase acá en hojita ya. Lo vamos a crear acá en hoja. Y después lo vamos a pasar para el Java NetBeans. ¿Ya? Aquí tengo otros ejercicios de otra materia. Bien. A ver, como les comenté, vamos a crear lo que es una clase árbol binario. ¿Ya? Entonces, espero que se vea. Si es que no se ve, entonces lo podemos hacer directamente en el programa, porque ahí sí se va a notar bien. Bien, a ver, aquí yo voy a poner que la clase es pública, public class, árbol binario. ¿Se ve, no? Se alcanza a ver. Bien, aquí vamos a tener la llave que abre y la llave que cierra lo vamos a dejar por acá al final. Bien. Después tenemos lo que es una clase interna llamada nodo, que como les comenté, primero tenemos que trabajar sobre esa clase. Así que vamos a crear esa clase aquí. Recuerden de que, como les dije en la anterior clase, acá en Java se puede trabajar con clases internas. Y también hicimos un ejemplo de para qué nos sirven las clases internas en Java. Bien, entonces aquí creamos lo que es la clase nodo. Public class nodo. Bien, abro llave y acá adentro voy a crear los atributos que va a tener esa clase. Que como vimos anteriormente, ¿cuáles eran esos atributos? Eran estos, ¿no es cierto? Como les comenté, un nodo va a tener tres atributos: el dato que almacena el nodo y los otros dos nodos que nos permiten enlazar los nodos con los demás nodos que insertemos en el árbol, ¿ya? Que vendrían a ser estos enlaces. Esos nos permiten enlazar los otros nodos para que podamos crear un árbol binario cuando insertemos este dato, insertemos un nodo en el árbol y estos nodos puedan ir formando el árbol, ¿ya? Para eso es que se crean los objetos nodo izquierdo y nodo derecho para poder enlazar todos los nodos y de esta forma crear el árbol. Bien, entonces aquí vamos a crear el dato que almacena ese nodo, el cual le vamos a poner como nombre a ese atributo dato. Que como les comenté, vamos a trabajar con datos que son de tipo entero. ¿Por qué? Porque con los datos que son tipo entero se nos hace más fácil, se nos hace más fácil las comparaciones en cuanto a cuál es menor, a cuál es mayor, etcétera, ¿no? Cuando trabajamos
En cambio, si es que trabajaríamos con datos tipo string, entonces no podríamos hacer esa comparación de cuál es menor, cuál es mayor. Y si trabajamos con float, sería un poco complicado. Así que lo mejor para ver cómo es que funciona esta estructura sería trabajar con datos que son de tipo entero, ¿ya? Así que por eso es que este nodo va a almacenar datos tipo entero. Después vamos a crear lo que es el nodo hijo izquierdo, que le vamos a poner este nombre, HIZQ, que como les dije, este nodo nos va a permitir enlazar los nodos hacia nuestro hijo izquierdo. Y de la misma forma, el nodo HDER, que nos va a permitir enlazar los nodos hacia la parte derecha que tiene o que va a tener nuestro árbol binario. Bien, hasta ahí los atributos. Y después vamos a crear lo que es el constructor de la clase nodo de tipo público. Bien, y aquí vamos a iniciar. Recuerden de que un constructor nos sirve para inicializar en un valor por defecto cada atributo que tenemos creado en la clase. Dato, voy a iniciarlo en un valor negativo de menos 99999, ¿ya? Claro que ustedes lo pueden poner de que inicie en cualquier valor, pero para que no se complique en cuanto al orden, es que le pongo un valor negativo bien grande. Ese va a ser el valor en el que se va a iniciar el atributo dato del objeto nodo por defecto. Después tenemos al nodo hijo izquierdo, que se va a iniciar en un valor de tipo nulo, ¿ya? Entonces aquí izquierdo se va a iniciar en un valor de tipo nulo, ¿ya? Al tratarse de un objeto, de una clase, lo vamos a iniciar así para que se inicie con todos sus atributos en un valor totalmente nulo, digamos. Es como que no existiera todavía el objeto, solamente lo estamos declarando. Y después el hijo derecho lo vamos a igualar también a nulo. Y eso sería. Aquí está el dato, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Bien, ya hasta ahí ya tendríamos creada nuestra estructura nodo, ¿ya? Solamente eso sería en cuanto a la creación de nuestra clase nodo, que como les comenté tiene esos atributos y en el constructor lo que vamos a hacer simplemente es iniciar cada atributo que tiene la clase nodo. Bien, después, ¿qué vamos a hacer? Bien, acá en la clase árbol binario, acá en la clase árbol binario, como ven, nos falta crear su constructor. Vemos de que en ninguna parte tenemos crear el constructor, ¿no es cierto? Así que aquí lo vamos a crear. Voy a decir public, y aquí pongo el mismo nombre que tiene la clase, que en este caso mi clase se llama árbol binario. Y listo. Y aquí voy a iniciar un atributo que tenga mi clase árbol binario, que como ven no hemos creado ningún atributo para la clase. Solamente hemos creado la clase nodo, la clase interna nodo, pero en ninguna parte hemos creado un atributo para nuestra clase árbol binario. Así que ese atributo lo voy a crear más acá arriba, porque se me olvidó. Bien, aquí voy a crear un objeto de la clase nodo. Bien, como ya tengo creada la clase nodo, entonces puedo trabajar con un objeto de la clase nodo en mi clase árbol binario. Como ya tengo creada la clase interna, aquí ya puedo crear un objeto de la clase nodo. Y vamos a hacer eso, estoy creando un nodo que lo voy a denominar raíz, ¿ya? Raíz
raíz. Entonces, como ya tengo un atributo, aquí voy a iniciar ese atributo en un valor de null. Ya null. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿O nada? Hola, hola. Nada, ni una pregunta. Disculpa, ¿será que tu cuadrito de tu Droid Count lo puedes hacer un grande? Es que no lo Ya, puedo ver. a ver si se puede hacer más grande. Ahí sería, ¿no? Ya. Igual lo vamos a estar pasando ahorita código ya. Pero si no tienen alguna pregunta relevante, entonces lo vamos a pasar ahorita código. Bien, vamos a trabajar sobre esta plantilla, ¿ya? ¿Qué es una plantilla? Una plantilla es algo que ya tiene prediseñada varias cosas y solamente nos faltaría agregar uno que otro, uno que otro porcentaje de código para poder hacer funcionar esto, ¿ya? Esta plantilla siempre la pasan en programa, va a ir en estructura de datos 2. ¿Por qué? Porque con este programa nosotros podemos ver cómo es que trabaja lo que es una clase árbol binario. Podemos ver cómo funciona. Y aquí tenemos algunos archivos que conforman esta plantilla. Vemos de que esta plantilla, este proyecto está compuesto por 4 archivos. Como vemos aquí, esta vendría a ser la clase árbol binario, que como vemos está solamente la clase creada, solamente el archivo de clase creado. Bien, y después aquí tenemos lo que es un interface de Java, un Java interface, ¿dónde está? Este, ¿no? Este es un interface de Java. Después tenemos esta otra clase de Java, el cual es la clase árbol gráfico, que nos permite que cada vez que insertemos un nodo para nuestro árbol binario, este lo podamos visualizar en nuestro formulario mediante unos círculos y el dato que estamos insertando para un nodo, ¿ya? Bien, así que vamos a trabajar sobre esta plantilla. Lo que nos tiene que interesar, sí, es crear lo que es la clase nodo aquí dentro, porque vemos que la clase árbol binario ya la estamos creando aquí. Ya la estamos creando, porque cuando creamos un archivo de clase para Java, ese archivo de clase viene a ser ya una clase y te autogenera este código por defecto. Aquí vemos un pequeño detalle que dice implements árbol binario y. Eh, ¿Esto qué significa? Esto significa de que se va a implementar todos los métodos que declaremos en el interface del árbol binario, el cual es este, ¿ya? Este vendría a ser el interfase que va a tener el árbol binario. En ese interfase nosotros vamos a declarar los métodos públicos que va a tener nuestra clase árbol binario. ¿Está bien? Supongo que vieron el concepto de lo que es una interfase con el ingeniero. Así que por esa parte yo creo que ya saben para qué sirve, ¿no? Una interfaz. Generalmente se lo suele ocupar para poder ya tener visible
cuáles son los métodos públicos o cuáles son las funciones que va a tener un programa. Y generalmente se lo suele acompañar con una clase, ¿ya? Una interface trabaja conjuntamente con una clase. Y supongo que el concepto ya lo vieron mejor, como les comenté, con el ingeniero. Así que aquí en la clase árbol binario vamos a crear lo que acabo de hacer hace un momento en, en mi hojita. ¿Está bien? Bien, vamos a crear la estructura del nodo, la clase nodo. Que como les dije, vamos a tener tres atributos. Nuestra clase nodo va a tener tres atributos. Un atributo de tipo entero para el dato. Aquí me olvidaba. Aquí nosotros podemos decir si es que este dato va a ser de tipo privado o va a ser de tipo público, ¿ya? Bien, aquí lo vamos a trabajar de tipo private. Después le comenté también de que vamos a tener lo que es un atributo del tipo nodo, el cual es HISK, que nos va a permitir enlazar los nodos que tenemos en el hijo izquierdo, los nodos menores a la raíz. Y vamos a hacer lo mismo para enlazar los nodos que tenemos en el hijo derecho. Bien, una vez que tenemos creados los atributos de la clase nodo, vamos a crear el constructor, que tiene que tener el mismo nombre que tiene la clase. Y aquí dentro vamos a iniciar en un valor por defecto los atributos de la clase nodo. Bien, ya tenemos lo que es nuestra clase nodo creada. Ahora voy a crear lo que es un atributo de la clase árbol binario, que va a ser del tipo nodo. Ya, este va a ser el nodo raíz que nos va a permitir enlazar todos los nodos que formen parte del árbol binario. ¿Ya? El nodo raíz siempre es el primer nodo que conforma el árbol binario. Y a partir de ese nodo nosotros vamos a poder darle una estructura a nuestro árbol binario. ¿Ya? Y también vamos a poder acceder a los demás nodos que conforman ese árbol binario. Bien. ¿Alguien tiene activado su micrófono por ahí? Escucho un ruido. Bien. Constructor de la clase árbol binario. Y voy a iniciar el único atributo que tengo en mi clase árbol binario, el cual es raíz. Y tal cual como hice con hijo izquierdo y con hijo derecho, lo voy a iniciar en un valor de nulo. Bien, y eso sería todo en cuanto a nuestro árbol binario y a la clase nodo que tenemos internamente dentro de la clase árbol binario. Bien, después a esto también se le suele añadir ciertos códigos necesarios, ciertos métodos necesarios para poder trabajar con la clase árbol gráfico, ¿ya? Porque vemos que aquí en la clase árbol gráfico tenemos, aquí estamos usando otros métodos que tiene nuestra clase árbol binario, ¿está bien? Así que esos métodos también tenemos que crearlos en la clase árbol binario, porque si no, nos va a salir errores en el programa. Bien, y eso lo vamos a hacer ahorita. Aquí nos faltaría lo que son algunos métodos para retornar lo que es el hijo izquierdo
y el nodo hijo derecho y también el dato que tenemos almacenado en un nodo. Así que eso nos falta. Y esos métodos, como les comenté, van a ir dentro de la clase nodo, aquí. Así que aquí abajo del constructor voy a crear esos métodos propios que nos van a servir para trabajar con la clase árbol binario. Perdón, con la clase árbol gráfico. Bien. Este método me va a retornar lo que es un objeto del tipo nodo y me va a retornar lo que, bueno, el nodo hijo izquierdo es lo que me va a retornar. Así que aquí voy a retornar el nodo hijo izquierdo. Voy a hacer lo mismo para retornar el nodo hijo derecho. Me confundí totalmente. Bien, vamos a retornar el nodo hijo derecho y por último vamos a retornar el dato que tiene el nodo, el cual me está retornando un dato de tipo entero, porque el dato es de tipo entero, así que este método también me va a retornar un dato de tipo entero. Aquí simplemente retorno el dato que tiene el nodo. Bien, después necesitaría también otros métodos que trabajan conjuntamente con el árbol gráfico, ¿ya? Aquí también tendría que crear lo que es un método que me permita retornar el nodo raíz. Después también me faltaría un último método que me permita trabajar con lo que es un objeto panel que tenemos creado aquí. Aquí vamos a ver el formulario que tiene este programa, ¿ya? Este es el formulario. Vamos a trabajar con este JFrame que tiene este programa. Así que aquí en la clase de árbol binario nos falta un método que nos permita trabajar con ese JFrame, con ese formulario. Y ese método nos tiene que retornar un objeto JPanel. Estos métodos no son muy importantes, solamente trabajan con la clase árbol gráfico para permitirnos visualizar el árbol binario en la pantalla. Así que no es necesario que se sepan estos métodos complementarios ya. Bien, y si no me equivoco, aquí retorna lo que es un nuevo objeto de tipo árbol gráfico. Bien. Bien, eso sería Adoption Panel. Vamos a guardar los cambios. A ver, aquí hay un pequeño error todavía. Vamos a ver a qué se debe ese error. Dice que el error no este son otra cosa. Ujú. Sí. Aquí, a ver, este método getDibujo. A ver, aquí creo que le peleé, ¿no? Aquí. Vemos que aquí lo tenemos ese método. Lo estamos invocando ese método y vemos de que
estaba con minúscula todo. Bien, como les comenté, no es necesario que se aprendan estos otros métodos que son complementarios para trabajar con la clase árbol gráfico, el cual es esta clase que tenemos acá, porque como vemos, este es código que no nos interesa, ¿ya? Este código nos permite visualizar en el formulario cómo es que se va formando nuestro árbol binario cada vez que insertamos un dato para el árbol binario, ¿ya? Pero no tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, esto ustedes con el ingeniero no lo van a estar viendo, así que sería necesario que revisen este código. Este programa yo lo voy a subir después de la clase para el Classroom para que ustedes puedan practicar. ¿Está bien? Así que esto no es necesario que se lo aprendan, basta con tan solo aprender esta parte, digamos, basta de que entiendan esta parte. Cómo está compuesta lo que es una clase nodo. Eh, Incluso estos métodos no son tan necesarios, estos métodos, porque también estos métodos son para trabajar con la clase árbol gráfico. Basta con que conozcan cuáles son los atributos que tiene la clase nodo, el constructor, en donde inicializamos cada atributo que tiene la clase, simplemente basta con eso, y después este objeto de tipo nodo, el cual es raíz, ese objeto nos va a permitir trabajar con todos los nodos que tengamos insertados en el árbol binario, ¿ya? Nos va a permitir acceder a todos los datos que tenemos en el árbol binario. Y después, estos otros métodos también no son tan necesarios que se lo sepan. Esto, aquí vemos que está el constructor de la clase árbol binario. Y así, ¿ya? Cuando ustedes avancen con el ingeniero, van a saber cuáles métodos son importantes y cuáles no. Así que eso supongo lo van a ver hoy por la tarde en la clase que pasen con el ingeniero. Ya, ya tenemos el programa hecho entonces. Vemos que está funcionando bien, sin errores. Y ahora para poder ver cómo es que... Mira, están ladrando harto los perrinos acá. Ya, ahora para poder ver cómo es que se nos va a formar la estructura árbol binario acá en este formulario, vamos a crear el método insertar. Ese método nos va a permitir insertar datos para nuestro árbol binario. Bien. El método insertar también voy a explicarlo aquí con hojita ya para que lo entiendan mejor y después lo vamos a estar repasando programando aquí en el NetBeans. Bien, ahora sí voy a estar compartiendo lo que tengo en mi hojita, lo que voy a hacer en mi hoja, mejor dicho. Listo. Bien, vamos a trabajar así. Creo que alcanza esto. Bien, aquí vamos a crear lo que es un método privado en un principio, ¿ya? Vamos a crear el método privado y después vamos a crear un método público con el que vamos a hacer el llamado al método privado. Con el Inge se suele trabajar de esta forma. Lo que él hace primero es crear un método privado que va a ser accesible solamente dentro de la clase y después se crea un método público con el cual vamos a tener acceso al método privado desde cualquier otra parte del programa. ¿Ya? Así que primero vamos a crear el método de tipo private. Si se alcanza a ver, si es que no se alcanza a ver muy bien, me dicen nomás. Private, que nos va a retornar un objeto del tipo nodo y va a tener como nombre insertar. ¿Ya? Este método va a recibir dos argumentos por parámetro, el cuales son un nodo, que lo vamos a denominar. Recuerdo que el Inge trabajaba con un nodo que lo denominaba P, ¿ya? Y el método siempre él le pone como nombre insertar, al método que sirve para insertar datos en el árbol, P. Entonces aquí tenemos a P y después vamos a tener al dato
que vamos a insertar para el árbol binario, que como ven tiene un tipo de dato entero. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bien, parece que no me va a alcanzar esto. Bien, a ver. Y acá tengo otra hojita. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es aquí vamos a preguntar, ¿ya? Aquí vamos a preguntar. Aquí vamos a poner un if. Si P es igual a null, ya, si P es igual a null, lo que vamos a hacer es crear un objeto del tipo nodo que lo vamos a denominar nuevo, ¿ya? Nuevo. Y aquí vamos a crear una nueva instancia del objeto con new nodo, ¿ya? En Java se crean los objetos de esta forma y si queremos crear una nueva instancia de ese objeto, se lo hace mediante la palabra new y después el nombre del constructor que tiene la clase, que como sabemos siempre tiene el mismo nombre que tiene la clase. Bien, de esta forma entonces estoy creando un nuevo objeto nodo. Ya eso es lo que estoy haciendo en esta línea de código. Estoy creando un nuevo objeto nodo, un nuevo nodo. Ya, cuando cree ese nuevo nodo, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a decir es que el dato que tiene ese nodo, nuevo, punto, dato, bien. Acá lo que estoy haciendo es acceder al dato que tiene el objeto nodo, ¿ya? Porque vemos de que nuevo es un objeto nodo. Bien, entonces aquí estoy accediendo al atributo dato que tiene el objeto nodo. ¿Está bien? Después, ¿qué voy a hacer? Este dato se lo voy a igualar al dato que estoy insertando, a este dato aquí, a ese dato, ¿ya? De tal forma de que el dato que yo inserte mediante el método insertar se inserte en un nuevo nodo. Primero se va a crear ese nuevo nodo y después el campo dato que tiene ese nodo lo voy a igualar al dato que estoy insertando mediante el método. Creo que hasta ahí todo claro, ¿no? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a poner lo que son su hijo izquierdo y su hijo derecho que tiene este nodo nuevo. Los voy a poner a un valor de nulo. ¿Está bien? Entonces aquí voy a decir nuevo punto isq, perdón. Lo voy a poner a null. Y lo mismo hago con el hijo derecho. Disculpen la letra hdr, nodo hijo derecho. También lo voy a poner a un valor nulo. Bien. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer de que el objeto nodo, el cual es el nodo P, que está entrando por parámetro, lo voy a igualar al nuevo nodo que creé aquí más arriba. Bien. ¿Y por qué hago eso? Porque el nodo que va a entrar por parámetro mediante este método va a ser el nodo raíz. Recuerden de que en mi clase árbol binario tengo un atributo con el nombre nodo raíz. Ese nodo raíz me permite enlazar todos los nodos que yo inserte cada vez que inserte un nuevo dato para el árbol binario. Eso quiere decir de que cada vez que inserte un dato para el árbol binario se va a crear un nuevo nodo. Ese nuevo nodo lo voy a, bueno, el atributo raíz voy a igualarlo a ese objeto nodo solamente al principio, ¿ya? Solamente esto va a ser cuando este nodo raíz no tenga ningún dato, solo al principio.
porque recuerden de que el árbol binario va a estar de esta forma al principio. ¿Ya? Aquí vamos a tener un enlace. Este va a ser nuestro árbol binario. Este es nuestro árbol binario. Ya, este árbol binario está vacío en un principio. Y este vendría a ser el nodo raíz. Ya, este es el nodo raíz, que como sabemos se crea con un valor nulo. Como vimos anteriormente cuando creamos la clase, nosotros ahí en el constructor que tiene el árbol binario pusimos de que el atributo raíz se inicie en un valor nulo, ¿ya? Así que el nodo raíz se inicia en un valor nulo. No tiene ningún dato, no tiene, siquiera tiene hijo izquierdo, en, el hijo derecho. No tiene absolutamente nada ese nodo raíz, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer en este método insertar, vamos a pasarle este nodo raíz por parámetro aquí en el método. Aquí le vamos a pasar. Bien, y lo que vamos a hacer acá en esta primera condición es que si el nodo que está insertando por parámetro, que estamos insertando por parámetro, el cual, como les comenté, va a ser el nodo raíz, es igual a null, eso va a ocurrir solo al principio, ¿no es cierto? Porque solo al principio nuestro nodo raíz va a tener un dato nulo al principio. ¿Ya? Entonces, ahí al principio lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo se lo vamos a pasar al objeto nodo P, que va a ser el nodo raíz. Entonces, cuando insertemos un dato, por ejemplo, que insertemos el dato 2, este dato 2 lo que va a hacer es pasarse acá al dato del nuevo nodo que estamos creando aquí. Bien, entonces ese nuevo nodo, por ejemplo, vendría a ser este de acá. Después, lo que estamos haciendo aquí es, es igualar el nodo P que ingresa por parámetro, el cual es el nodo raíz, lo estamos igualando a ese nuevo nodo que se creó. Entonces, acá raíz estamos igualando a este nuevo nodo. Entonces, aquí tendríamos 2, ¿ya? Ahí tendríamos el nodo con el dato 2. Eso es lo que estamos haciendo aquí, en esta condición. Eso es lo que estamos haciendo. Si es que el nodo P, el cual, como les comenté, va a ser el nodo raíz que entra por parámetro, no tiene ningún dato, es nulo, vamos a crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo se lo vamos a asignar al nodo raíz que tenemos aquí, ¿ya? Porque, como les comenté anteriormente, el nodo raíz nos va a permitir enlazar todos los nodos que va a tener nuestro árbol, ¿ya? Todos los nodos. ¿Está bien? Hasta ahí yo creo que entendieron, ¿no? Espero que sí. Y aquí por el else, ¿qué vamos a hacer? Aquí por el else vamos a poner una condición. Bien, aquí voy a poner else. Y aquí pongo la condición que dice, si el dato que estoy insertando, es menor al dato que tengo en el nodo P, si es menor al dato que tengo en el nodo P, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, como ven, aquí en mi árbol binario, yo ya tengo un nodo. Yo ya tengo un nodo. Y aquí, como les comenté, el nodo P va a ser el nodo raíz, el cual estamos pasando por parámetro. Y vemos que el nodo raíz ya tiene un dato, ¿no es cierto? Ya tiene un dato. Entonces, cuando insertemos el siguiente dato, por ejemplo, el dato 10, a ver, bueno, para este ejemplo vamos a insertar el 1, ¿ya? Ya cuando insertemos otro dato para el árbol binario, que en este caso va a ser el dato 1,
Cuando invoquemos nuevamente al método insertar para insertar el dato 1, lo que va a pasar es que por esta primera condición ya no va a entrar por esta primera condición, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos de que raíz, el cual es P, ya tiene un dato, ¿no es cierto? Ven de que el dato raíz ya tiene el dato 2, así que por esta condición ya no va a entrar, sino que se va a pasar por el else, ¿ya? Se va a pasar por el si no. Y aquí en el else lo que va a pasar es que vamos a tener una condición que diga, bien, entonces como ya tengo un dato en mi árbol binario, aquí estoy preguntando, el dato que quiero insertar, el cual es el dato 1, el 1, es menor al dato que tiene el nodo P, es decir, es menor al dato que tiene el nodo raíz. ¿Es menor o no? Vemos de que claramente es menor, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos 1. Así que aquí lo que vamos a hacer es, es eh, igualar el nodo hijo izquierdo de esta forma. A, H y SK de izquierdo lo vamos a igualar al método insertar. Y aquí le voy a pasar por parámetro el nodo hijo izquierdo. Esto se lo voy a aplicar ahorita ya. Y el dato. Espero que se vea. Se ve, ¿no? Ya. ¿Qué estoy haciendo aquí? Supongo de que ya vieron recursividad con el ingeniero, ¿no es cierto? O por lo menos él les dio algún práctico en donde tenían que investigar algo sobre la recursividad en Java. Bien, algo que se me olvidó decirle era de que aquí con con la estructura árbol binario para los métodos vamos a estar trabajando con recursividad, ¿ya? Vamos a estar trabajando con recursividad. ¿Y qué implica lo que es la recursividad? Implica de que hagamos el llamado al mismo método dentro del propio método. Y generalmente la recursividad se suele ocupar para tener programas que trabajen de una forma más más eficiente, ¿ya? Porque los códigos que tienen código recursivo trabajan de una forma más rápida que los programas que utilizan código no recursivo, ¿ya? Así que eh, lo que es la estructura árbol binario siempre se trabaja, a lo que yo sepa, con recursividad porque es una forma más eficiente para trabajar con la estructura árbol binario. Bien, y recursivamente, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estoy diciendo es que vamos a invocar nuevamente al propio método, al método insertar. Ya. Recuerden de que el método insertar dos, recibe dos argumentos, el cual el primero es un nodo. Ven aquí, ¿no? Aquí también estoy poniendo como argumento un nodo, el cual es el hijo izquierdo. Bien. Y el siguiente argumento es el dato, que como vemos aquí está entrando un dato de tipo entero como el argumento número 2 que tiene este método. ¿Ya? Así que esos dos argumentos se los estoy pasando aquí al método. ¿Por qué? Porque aquí tengo que pasarle los mismos argumentos que recibe en la declaración del método. ¿Ya? O si no me va a salir error. Bien, y lo que estoy diciendo aquí es que vuelva a repetir esta secuencia, pero en este caso en el hijo izquierdo, y que inserte dato, este dato acá lo inserte en el hijo izquierdo. Básicamente estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que el dato, el cual es el dato número 1,
lo inserte en el hijo izquierdo. Y como pueden ver aquí, este método me está retornando un objeto nodo, ¿no es cierto? Aquí ven de que me está retornando un objeto nodo. Me está retornando un objeto nodo. Entonces, como me está retornando un objeto nodo, por eso es que yo estoy igualando el hijo izquierdo, el cual también es de tipo nodo, lo estoy igualando al método insertar. ¿Ya? Aquí sería P, perdón, es P. No sé de dónde saqué. Es P. P punto hijo izquierdo va a ser igual, aquí también es P, P punto hijo izquierdo. ¿Ya? Y básicamente estoy haciendo eso ahí. Así que cuando invoque nuevamente el método insertar, lo que va a pasar es que se va a repetir este método nuevamente. Es decir, eh, pero en este caso estaríamos trabajando sobre el hijo izquierdo. ¿Ya? Vemos de que el hijo izquierdo acá es nulo, ¿no es cierto? Vemos de que es nulo porque no está apuntando a nada. Vemos que el hijo derecho también es nulo. Ambos son nulos. Vemos que tenemos un dato solamente en el nodo raíz, pero su hijo izquierdo y su hijo derecho son nulos. Porque como ven, cuando creamos ese nuevo nodo, lo hemos creado de esa forma. Acá arriba lo tenemos. Hemos puesto de que ambos nodos van a ser de tipo nulo. ¿Ya? Entonces, cuando yo le pase por parámetro el hijo izquierdo, este método se va a repetir nuevamente. Así que aquí ya no sería P, sino que sería, perdón, este ya no sería raíz, sino que sería el hijo izquierdo del nodo P, el cual es este aquí. Entonces aquí en la condición estaríamos preguntando, ¿el hijo izquierdo del nodo P es nulo? Vemos de que sí, ¿no es cierto? Vemos de que el hijo izquierdo del nodo P, el cual es raíz, como le comenté anteriormente, es nulo. Este no tiene ningún dato. Así que por esta condición va a entrar, por esta condición se va a crear un nuevo nodo. Su campo dato se lo va a igualar al dato que estoy insertando, el cual es 1. Y ese nuevo nodo, el cual lo tenemos acá, lo vamos a igualar al nodo P. P va a ser igual al nuevo nodo, que como les comenté, P ahora es hijo izquierdo. Así que lo que estaríamos haciendo ahí es que el hijo izquierdo va a ser igual al nodo nuevo que estamos creando. Entonces, ese nuevo nodo pasaría aquí. Pasaría al hijo izquierdo. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si es que estamos insertando un dato mayor al dato que tenemos en la raíz, el cual es este? Ahora vamos a trabajar con el ejemplo que estamos insertando el 10. Bien, cuando insertemos el 10, vamos a preguntar primeramente por la primera condición. Bien, el nodo P que está insertando, que está ingresando por parámetro, mm, tiene un valor nulo. Vemos de que no, porque vemos de que, como les comenté anteriormente, el nodo P va a ser raíz. Y vemos que raíz tiene un dato ya, ¿no es cierto? Vemos de que tiene un dato, el cual es el dato 2. Así que por esta condición no va a entrar por esta condición. Así que va a pasar por el else y aquí va a preguntar nuevamente. El dato que estás queriendo insertar, el cual es el dato 10, el cual es el 10, es menor al dato que tiene el nodo P. Vemos de que no, ¿no es cierto? Vemos de que en el nodo P tenemos un dato el cual es 2, ¿no es cierto? Y 10 no es menor a 2, así que por esa condición tampoco va a entrar. Así que vamos a programar por la condición cuando tengamos un dato mayor, ¿ya? Así que aquí en este else, aquí por el si no, estaríamos preguntando nuevamente if
Si el dato que estás insertando es mayor al dato que tiene el nodo P, lo que va a pasar es que aquí vamos a decir de que el hijo derecho del nodo P, el cual como saben es raíz, lo vamos a igualar nuevamente al propio método insertar y le voy a pasar por parámetro el nodo hijo derecho. ¿Para qué? Para que el dato que estoy insertando, el cual es 10, me lo inserte en el hijo derecho. Bien. Y eso sería todo en cuanto a la parte para insertar un nodo en el árbol binario. ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí vemos de que estoy insertando el 10, como les comenté. Por esta condición no va a entrar porque vemos de que 10 no es menor al dato que tengo en el nodo P. Ya, así que se va a pasar por el si no y por el if va a preguntar nuevamente. El dato que estás insertando, el cual es 10, es mayor al dato que tengo en el nodo P. Mm, vemos de que sí es mayor, ¿no es cierto? Vemos de que 10 es mayor a 2, así que por esta condición sí va a entrar por este if. Ya sí va a entrar por este if. Y aquí lo que estamos haciendo es decirle de que el hijo derecho, este hijo derecho, va a ser igual a la recursividad que vamos a implementar aquí, haciendo el llamado nuevamente al método insertar, pero en este caso le vamos a pasar por parámetro el hijo derecho. Así que la secuencia se estaría repitiendo nuevamente, pero en este caso sobre el hijo derecho. Ya, sobre el hijo derecho. Y vemos de que cuando el hijo derecho se pasa por parámetro y cuando entremos por la primera condición, bueno, cuando preguntemos por la primera condición, mejor dicho, vemos de que el hijo derecho es nulo, ¿no es cierto? Porque vemos que el hijo derecho no tiene nada. Entonces, por la primera condición va a entrar. Y lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo nodo, como vemos aquí. Se crea un nuevo nodo. El dato de ese nuevo nodo lo vamos a igualar al dato que estamos insertando, el cual es 10. Y después lo que estamos haciendo al final aquí es igualar el nodo P, el cual va a ser el nodo hijo derecho, lo vamos a igualar a ese nuevo nodo que se creó, que como sabemos tiene el dato que acabamos de insertar, el cual es 10. Así que aquí en el hijo derecho aparecería el nodo con el dato 10. Bien, y así sería. Y acá al final lo que nos restaría simplemente es retornar el nodo P. Bien, aquí por el else. Acá al final retornaríamos el nodo P. Aquí, ¿por qué retornamos el nodo P? Aquí estamos retornando el nodo P, el cual es el nodo raíz. Lo estamos retornando para que después, con el programa, nosotros podamos imprimir los nodos a partir del nodo P. ¿Ya? Porque en el formulario está hecho para que nosotros podamos imprimir, para que nosotros podamos ver los datos que tiene el árbol binario a partir del nodo raíz, porque vemos de que ese nodo es el primer nodo que tiene el árbol binario. Así que a partir de ese nodo podemos acceder a todos los nodos que tenga, a todos los nodos que tenga ya. Ya, y aquí lo último que nos faltaría sería crear el método público, que lo vamos a crear, aquí arribita lo vamos a crear. Aquí vamos a crear el método público, porque el INGE siempre pide crear dos métodos, un método privado y después el método público. El método público no nos va a retornar un nodo en este caso, sino que va a ser de tipo void, no nos va a retornar nada. Va a tener como nombre insertar. Y aquí por el método público
va a entrar por parámetro solamente el dato que vamos a insertar para el árbol. ¿Ya? Solamente va a entrar por parámetro el dato que vamos a insertar para el árbol. Y aquí vamos a igualar raíz al método privado insertar. Y como les comenté anteriormente, aquí por parámetro va a entrar lo que es el nodo raíz, que como les dije varias veces, va a entrar por parámetro aquí. Y es lo que estamos haciendo, y aquí va a entrar el dato. El dato que vamos a insertar cada vez que hagamos el llamado al método insertar. Y esto termina ahí. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna parte que no hayan entendido? Yo sé que cuesta comprenderlo a la primera esto. A mí también me costó bastante comprenderlo a la primera. ¿Ya se fueron? Así siguen ahí. A ver, chat. Mauro dice, seguimos aquí. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Recuerden de que es bueno entenderlo esto al principio porque después cuesta. Así que si tienen alguna pregunta o alguna duda, nada, lo pasamos a código Java. Bien, al parecer no hay ninguna pregunta. Lo vamos a pasar al código Java, ¿ya? Bien. Primero, como les comenté, vamos a crear el método privado que nos va a retornar un objeto del tipo nodo. Va a tener como nombre insertar. Va a recibir un nodo por parámetro, el cual va a ser el nodo P. Pero recuerden que, como les dije, el nodo P que vamos a insertar después cuando hagamos el llamado al método privado va a ser el nodo raíz. Aquí va a entrar un dato de tipo entero por parámetro. Bien, aquí primero vamos a preguntar si nuestro árbol está vacío. Si el árbol está vacío. Si el árbol está vacío, significa que P es igual a null. Si P es igual a null, tenemos un árbol vacío. Es decir, no tenemos ningún dato en nuestro árbol. Y como no tenemos ningún dato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear un nuevo nodo, como les comenté. Vamos a crear un nuevo nodo. Creamos una nueva instancia de la clase. Después lo que hacemos es igualar el atributo dato que tiene el nodo. Aquí lo tenemos que igualar con el dato que estamos insertando. Bueno, van a disculpar. Hola, hola. Ya. Como les comenté, aquí lo que estamos haciendo es igualar el dato del nuevo nodo que hemos creado aquí arriba. Estamos igualando al dato que insertamos, ¿no es cierto? Y después vamos a poner los nodos hijos que tiene ese nuevo nodo que creamos, el cual es nuevo. Lo vamos a poner en un valor de nulo.
Bien. Y ya por último lo que vamos a hacer es igualar el nodo P al nodo nuevo. Bien, de esta forma ya estoy colocando lo que es este nuevo nodo que creé, lo estoy colocando en mi árbol. Esa es otra forma para verlo. Bien, pero ¿qué pasa si es que yo ya tengo nodos en mi árbol binario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en eso? ¿Qué pasa con eso? Pues si es que tenemos nodos en nuestro árbol binario, si es que ya tenemos datos, vamos a preguntar, ¿el dato que estamos insertando es mayor al dato que tiene el nodo P? Ya, si es menor sería, ¿no? Vamos a mantener ese orden. Si es menor, ¿qué significa? Significa que ese nuevo dato que insertemos, cuando invoquemos a este método insertar, lo vamos a guardar en el hijo izquierdo. Así que aquí sería p.hijo izquierdo igual a el propio método insertar. Y aquí le paso por parámetro el hijo izquierdo para que ese dato me lo inserte en el hijo izquierdo. ¿Está bien? Bien. Como solamente tenemos una instrucción aquí, esto lo voy a borrar ya para que el código no se haga muy grande. Ok. Y aquí por el else vamos a volver a preguntar si, y también sería el en vano. Ya, si bueno, si es que el dato no es menor, significa que es mayor o es igual también. Entonces aquí vamos a preguntar si el dato es mayor al dato que tiene el nodo P. Entonces vamos a igualar el hijo derecho que tiene el nodo P, perdón, el nodo P. Lo vamos a igualar al propio método insertar. Le paso por parámetro el hijo derecho para que el dato me lo inserte en el hijo derecho porque es mayor al nodo que tengo en la raíz. Y aquí por último vamos a retornar el nodo P, porque recuerden que el nodo P que entra por parámetro es el nodo raíz. Y como les comenté, a partir del nodo raíz tenemos acceso a los demás nodos, porque la raíz es el primer nodo que tiene el árbol binario. Bien, ahora en el método público, ¿qué vamos a hacer? Antes de crear el método público, lo que vamos a hacer es declarar el método aquí en el interface, ¿ya? Vamos a declararlo aquí. Esto se lo suele hacer siempre para mantener el código ordenado, para mantener los métodos ordenados que tenemos en la clase, ¿ya? Aquí en el interfase público que tiene nuestro proyecto vamos a declarar los métodos públicos que tiene el árbol binario. ¿Está bien? Así que aquí voy a declarar que voy a tener un método que va a ser público y que va a tener el nombre insertar, que va a recibir por parámetro un dato de tipo entero. Bien, ya lo declaré en esta parte. Ahora tengo que desarrollarlo en esta otra. Aquí vemos de que me está saliendo como un error, ¿no es cierto? Ven de que me está saliendo un error. Eso es porque aquí en el interface tengo declarado el método, pero acá no lo tengo desarrollado. Así que sí o sí lo tengo que desarrollar. Si es que yo declaro un método público para una determinada clase que está implementando esa interfase, vemos de que árbol binario de que está implementando esa interfase que tenemos aquí. Entonces, sí o sí, el método que está implementando esa interfase tiene que desarrollar los métodos que implementemos aquí, que declaremos aquí, mejor dicho. Los métodos que declaremos aquí los tenemos que desarrollar en la clase árbol binario. ¿Por qué? Porque está implementando el interface árbol binario y. Ya, para solucionar ese error pueden tiquear aquí
para que implemente todos los métodos que tenemos declarados en el árbol binario interfase. Y aquí vemos de que automáticamente se crea el método insertar, ¿no es cierto? Automáticamente. Aunque esto ustedes lo pueden hacer manual también, sin necesidad de estar haciéndolo automático. Ya, esto lo voy a borrar. Y aquí simplemente voy a copiar el encabezado que tiene el método. Ya, copio el encabezado que tiene el método y aquí abajo lo voy a desarrollar para mantenerlo en orden. O si no, mejor aquí arribita. Y aquí lo desarrollo. Bien, si es que guardo, ven de que ya no me sale el error que tenía. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a igualar la raíz al propio método insertar, que por parámetro recibe un nodo, el cual, como les comenté, va a ser el nodo raíz y el dato que voy a insertar cada vez que invoque a este método. Y eso sería todo por esa parte. Y ahora aquí en el formulario que tiene nuestro JFrame Java, vamos a crear una caja de texto y un botón que nos permita insertar datos para nuestro árbol binario. Así que me voy acá en la paleta de herramientas que tiene el formulario de Java. Voy a crear lo que es un text field, si es que no me equivoco, es una caja de texto. Y voy a crear lo que es un button con el que voy a hacer el llamado al método insertar. Le, le voy a cambiar el texto que tiene. Voy a ponerle insertar. A esta caja de texto voy a borrar el texto que tiene para que me quede vacío. Bien. Y también a esta caja de texto voy a cambiarle el nombre para que podamos reconocer mejor este objeto dentro del código del formulario, ¿ya? Así que le voy a poner otro nombre, le voy a cambiar el nombre. Voy a decirle que este va a ser mi JTextField dato. Listo, ya le cambié el nombre. Ahora voy a activar el evento onClick que tiene este botón, dando clic 2 veces sobre él, o si no, dando clic derecho y escogiendo en acá en la parte de los eventos la primera opción, ¿ya? Pero para hacerlo rápido, doble clic. Listo. Y aquí, ¿qué me falta? Como ven, aquí eh, ya tengo creado lo que es un objeto de la clase árbol binario, ¿ya? Sí o sí tengo que crear un objeto de la clase árbol binario. ¿Por qué? Porque mediante ese objeto voy a poder hacer el llamado a los métodos que tengo implementados en mi clase árbol binario. Así que ya tengo un objeto aquí. Eh, Como nombre, a este objeto le pueden poner cualquier nombre, en el que quieran. Pero en este caso yo le puse el nombre raíz para que tenga un poco más de sentido, ¿no? Ya, ahora vuelvo a mi evento onClick de este botón, ¿ok? Y mediante el objeto raíz hago el llamado al método público insertar, porque el privado no puede hacer el llamado porque es privado. Bien, aquí me está saliendo error porque el método insertar, recuerden de que recibe un argumento por parámetro, el cual es el dato que voy a insertar para mi árbol binario. Ese dato yo se lo voy a pasar mediante el JTypeField que creé en el formulario, así que aquí pongo el nombre del JTypeField y hago el llamado al método que me permite retornar el texto que tengo en mi JTypeField, el cual es getText. Bien. Y aquí, para no tener problemas en cuanto a la compatibilidad de los datos, voy a transformar este texto que me retorna este JTField, lo voy a transformar a un dato tipo entero. Y eso lo hago mediante si no me equivoco, es int. Ay, ya me olvidé, creo. Es integer.parseInt.
Creo que esto es mayúscula. A ver, creo que es así. Se me olvidó ese método, esa función. Ya está funcionando bien. Es así. Bien, esta función me permite convertir un texto a un entero. Y eso es lo que estoy haciendo. El texto que yo inserte en este JTFill, este método lo va a convertir a un número, a un entero, para que el método insertar lo pueda recibir. Y acá por último voy a hacer el llamado al método repintar árbol, que me permite graficar mi árbol binario en el formulario. Listo. Ese es un método local, por eso solamente accedo mediante el nombre, ¿ya? Y la prueba de fuego, a ver, vamos a ver. Si es que no nos funciona la primera, vamos a intentar nuevamente. Ya vemos que sí nos funciona, ¿no es cierto? Bien, ya hemos insertado un dato para nuestro árbol binario. ¿Está bien? Ahora vamos a insertar otro dato. Voy a insertar un dato menor, 4. Este dato tiene que pasarse para el hijo izquierdo, ¿no es cierto? Para el lado izquierdo que tiene el nodo raíz, porque en el método insertar lo programé de esa forma. Ya, bien, vemos de que se pasó al lado izquierdo, lo que significa que hemos programado bien el método insertar. Si es que yo pongo lo que es el número 15, se tiene que pasar para el lado derecho. Bien, vemos que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el número 8? ¿Eso para dónde se tendría que pasar? Se tendría que pasar para el hijo derecho que tengo en este nodo, en el nodo que tiene el dato 4, ¿no es cierto? Bien, a ver, vamos a ver. Y bien, vemos de que está programado bien. Y esto se lo hace recursivamente como les expliqué anteriormente. Lo que les va a costar más aprenderse es a cómo trabajar con los métodos recursivos dentro de la clase árbol binario. Generalmente eso es lo que más cuesta, porque después casi no se ocupan métodos que sean bien largos, a excepción del método para eliminar un nodo, el cual es bastante largo ese método. Para eliminar un nodo es bastante largo, pero después los otros métodos son relativamente pequeños, ¿ya? No tienen muchas líneas de código. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí o todo quedó claro? ¿Qué dicen en el chat? Nada en el chat. F, F en el chat. Hola. Bien, voy a hacer una captura desde los que estamos presentes ya, así que no se salgan. A ver, creo que me olvidé decirles de que comenten su nombre. Ya, ¿será que pueden hacer eso, por favor, chicos? Comenten su nombre más su número de registro por el chat, por favor, para que después eso yo lo pueda pasar a mi lista que tengo en Excel ya. Mientras tanto, yo hago una captura de lo que estamos presentes para después presentarle esto al ingeniero como una prueba de los que estuvieron presentes, porque si no, si es que yo le presento una lista así nomás, no me va a creer. Me va a decir, no, vos la has hecho tan solo tus amigos ahí. Está bien, chicos, por favor comenten su número de registro más su nombre por el chat.
Bien, chicos, entonces hasta ahí sería la clase. Nos vemos la próxima semana, como ya saben, por el mismo horario, como siempre, a las 9. Bueno, en esta ocasión va a ser a las 9, porque hoy juega a las 9:15, ¿no? ¿Está bien? Oye, Rubén, Sí, está bien, la Darío. clase, la clase la vas a subir a la plataforma de Classroom. Ah, sí, Mauricio. Lo voy a subir más rato. Esta vez, lo más antes que puedas, lo voy a subir ya. Así que no te preocupes, Mauricio. El práctico igual, ¿no? El práctico igual. Ah, ya, ya. Ya, Está bien. listo. Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase entonces. Hasta luego. Nos vemos, compañero. Listo, nos vemos, Darío. Listo, listo. Chau, chau.